Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas tardes, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, la asistencia técnica de Javier Caraballo y quien les habla, Héctor Amodio Pérez, se pone en marcha el cernidor número 213, correspondiente al día 24 de julio del año 2025. Hoy falta con aviso el amigo Albérico Barrios Pedreira, que se ha excusado por su inasistencia. Antes de entrar al repaso de la historia reciente, voy a contestar algunas de las preguntas que los oyentes nos han dirigido. Un oyente pregunta las razones por las que se incendió Sudantex en el año 1970. Luego de la caída de la dirección del MLN en agosto de 1970, para demostrar que la organización se mantenía activa, porque había sido un golpe tremendo, en Punta Carretas, Eleuterio Fernández Huidobro elaboró el Plan Cacao, que ya hemos mencionado otras veces en el Cernidor. En dicho plan se incluía como posibles objetivos ataques a las empresas extranjeras, a las que se consideraba explotadoras de la mano de obra nacional. Explotadoras en el mal sentido, que explotaban, se aprovechaban mediante el pago de bajos salarios de la mano de obra nacional. Es por esa razón que se incendió el local que ocupaba casi media manzana, comprendida entre las calles Avenida Rivera, Juan Polier, La Valleja y Acevedo Díaz. El incendio puso en peligro al resto de las viviendas y locales adyacentes y tuvo una repercusión totalmente negativa, porque además atacaba una fuente de trabajo, cosa que el MLN no consideró. Fue, junto con la explosión del Boglin de Carrasco, una de las acciones que motivó poco más adelante el abandono del Plan Cacao. Otro oyente nos pide que hablemos acerca de Carlos Rivera Gic. Carlos Rivera Gic fue uno de los impulsores de la formación de la colectividad Eduardo Pinela, con sede en la calle Heredia 4440 en La Teja. Era el dueño de la peluquería El Rulo Lacio, que estaba situada en Carlos María Ramírez, muy cerca de la calle Heredia. Y tenía en el interior de la peluquería un cartel que decía: no se atiende a milicos ni carneros. Descontento con el rumbo que llevaba el coordinador y que amenazaba con su desaparición, Carlos Rivera Gic puso a buen recaudo unas armas provenientes de unos robos que se habían cometido anteriormente y que recién entregó o devolvió al grupo Tupo Amaro en febrero de 1966, después de la primera convención, cuando abandonaron el coordinador los integrantes del MIR, de la FAU y de las Juventudes Socialistas. Se mantuvo alejado de la militancia activa,
o por lo menos yo no tengo constancia de ella, hasta pasada la dictadura, y ahí se plegó a la historia oficial, la que fue abandonando de manera progresiva a tal punto que tras su fallecimiento los familiares echaron del sepelio a los mismos Fernando Huidobro y a José Mujica. Otro oyente nos pregunta acerca de la veracidad del contenido del libro Historia de una nación agredida. Es un libro escrito por las Fuerzas Armadas para tratar de justificar su accionar a partir de septiembre de 1971. Como es lógico, a partir de una serie de hechos, realiza análisis y saca conclusiones con ese mismo fin, por lo que se mezclan verdades y mentiras. Lo único que puedo asegurar que es totalmente cierto es el análisis que se publica sobre la acción de Pando, porque es la copia del análisis que realicé yo mismo como el coordinador del operativo. Ese documento fue incautado por las Fuerzas Armadas y se publicó como si el análisis lo hubieran hecho las Fuerzas Armadas. No lleva firma, pero yo puedo dar fe, asevero que es el documento que escribí yo en el año 1971. Ahora bien, en el cernidor del lunes pasado, retomando un poco la historia, dijimos que el coordinador político presentó un plan de trabajo que pretendía tener como base la problemática nacional. Por esos meses se tomó contacto con 4 argentinos que habían integrado la organización argentina Tacuara. Ellos fueron Joe Baster, Daniel Rodríguez Primón, Andrés Cataldo y José Luis Nel Tachi. La conexión se logró a través del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que tenía conectado a Abraham Guillén, quien a su vez se había conectado con los argentinos a través del diario Época. ¿Quién fue Nicolás Guillén? Guillén fue un militante anarquista en la Guerra Civil Española. Condenado a muerte, le conmutaron la pena por 20 años de cárcel, que no cumplió porque se fugó. Llegó a Argentina y en 1961 fue encarcelado durante unos meses acusado de ser miembro de la guerrilla de los Uturuncos, una guerrilla activa en el noroeste de Argentina. A raíz de ese hecho pidió asilo político en Uruguay en 1962, asilo político que se le concedió. Escribió sobre economía en el diario Acción y Época, donde se conectó con los ex integrantes de Tacuara. Estos lo contactaron al grupo Tupamaro y llegó a dar unas charlas en el local de José María Penco, casi esquina Luis Alberto Herrera. Y es a través de esa relación que estableció con nosotros, con los Tupamaro, escribió un libro que se llamó Teoría de la Guerrilla Urbana, que firmó con su nombre, y lo que nosotros consideramos que había sido un plagio. Pero bueno, en esos momentos el movimiento Tupamaro, sigo con la historia, no había hecho conocer en forma clara su ideología, ya que públicamente había distribuido unos pocos panfletos en relación a las acciones procesadas. Esto hizo que durante mucho tiempo la ausencia de definición política
y el hecho de que los volantes evidenciaban una tendencia nacionalista hizo que los militantes izquierdistas, acostumbrados a profusas declaraciones marxistas-leninistas, identificaran al movimiento con una corriente de extrema derecha. Esto fue corriente en la militancia comunista, cuyo comité central alentó deliberadamente esa visión. Me van a perdonar, pero se me ha secado la garganta. Amodio, con respecto al libro de las Fuerzas Armadas, Pueblo Oriental, el fallecido diputado Hugo Core dijo que era el que más se acercaba a la verdad. ¿Sí? ¿No? Me dijo personalmente. Es una visión de Cores. Uh-huh. El riesgo de ser identificados con una corriente de extrema derecha había sido previsto por los tupamaros, pero se había eludido deliberadamente las definiciones teóricas e ideológicas. Se prefirió propagandear un método de acción político-militar inédito en el Uruguay y después hacer las definiciones políticas. Es decir, que se optó por el camino contrario al que tenía adoptadas los partidos tradicionales de izquierda, que habían escrito en montañas de papel y ríos de tinta. A finales de 1965, los integrantes del MIR, seguramente conectados con los miembros de las Juventudes Socialistas, recuerden que habían participado los dos grupos en el coordinador, insisten con sus planteos de la formación del Partido de la Revolución. Estos dos grupos estaban formados por una corriente con escaso espíritu de sacrificio, poco laburantes, como se dice ahora, y descreídos del estilo tupamaro o muy distanciados del espíritu de los tupamaros. Hicieron del marxismo un esquema y trataron de explicar la situación nacional de acuerdo con las experiencias vividas en Rusia y en China casi medio siglo atrás. Esas definiciones siempre eran emitidas en un tono doctoral, como expresando un cierto rechazo, un cierto desprecio hacia los otros que teníamos un lenguaje poco académico, digamos. El hecho es que el resto de los militantes, o sea, los integrantes del MAC y del Partido Socialista, cerramos filas en contra de ellos. Y se planteó un plan que de alguna manera puede llamarse plan de contragolpe, que lo orquestamos entre Sendik, Fernando Huidobro y quien les habla, y que se plasmó en la ponencia finalmente aprobada en la primera convención, que es la llamada Ponencia B, que ya veremos en el próximo programa. Al promediar enero de 1966, la crisis ya era evidente, máxime teniendo en cuenta que ninguna de las partes hizo ningún esfuerzo por evitar la ruptura. Antes bien, se trabajó de tal forma que los planteos se hicieron francamente irreductibles. Yo puedo dar fe de eso porque integré el sector que se enfrentó a los que nosotros en ese momento llamábamos divisionistas. Y en algún momento llegamos a calificar, perdonen la expresión, como pajeros mentales. Es así que a finales de enero de 1966
se realiza una reunión en un rancho del balneario San Cristóbal, en el kilómetro 28 de la ruta interbalnearia. Las discusiones duraron 2 días. El terreno era propiedad de Violeta Setelich y la construcción la habían realizado Sendik y algunos miembros de UTAA. Ese mismo rancho y los montes cercanos fueron utilizados desde 1964 para realizar reuniones numerosas, pero fundamentalmente para guardar vehículos robados en Montevideo. Allí se repintaban, se blindaban y se mantenían ocultos. Esa reunión, pese a que duró 2 días, no arrojó ningún resultado y de manera tácita se dio por disuelto el coordinador. Sendí, que no estuvo presente en el balneario San Cristóbal, fue informado en Bella Unión por Rodríguez Velletti y regresó a Montevideo. Es así que se citó a una reunión que se realizó en Parque del Plata, que se reunirá recién el último domingo de febrero, la que se conocerá entonces como Primera Convención. A esa reunión concurrieron Tabaré Rivero y quien les habla por el Partido Socialista. Manera estaba preso. Rodríguez Velletti, Germán Vidal y los hermanos Arizaga por el MIR. Eleuterio Fernández Huidobro y Gabino Falero Montes de Oca por el MAC. Gerardo y Mauricio Gatti por la FAU. Luján Molins por las Juventudes Socialistas. Mario Naviliat como un elemento independiente. Y José Díaz, en ese entonces secretario del Partido Socialista. Y Raúl Sendik como miembro nato del coordinador. En el próximo programa vamos a hablar de las ponencias que se presentaron en la convención y del resultado de la reunión. Así que por ahora le dejo la palabra a mis compañeros. Bueno, le agradecemos, don Amodio. Saludamos a los televidentes. Le comento que a veces, porque nos ha planteado algún televidente, que no le hemos leído los mensajes. Y el problema que tenemos que a veces son tantos los mensajes que algunos quedan colgados, que uno no es que lo haga personal, pero a veces suele pasar y pedimos por lo tanto las disculpas del caso para ese televidente que me escribió al YouTube, que lo vemos después, porque nosotros los del YouTube no lo vemos en el momento, lo vemos después. Los únicos que contestamos, tratamos de contestar en el 100%, son los del WhatsApp, 097-465-465. Eso es lo primero. Don Álvaro Alfonso. ¿Qué le pasa? No, digo, hay tanto lío para contestar. Mire, ahora ya tenemos la nota que nos mandó un televidente que es periodista de hace muchos años, don Javier Bonilla. Sí, yo la estaba leyendo. La estaba leyendo. Bueno, de esa la vamos a leer en un ratito en este programa que está muy interesante. Temas que yo no entiendo un cuerno, le aclaro. No. Pero el hombre de esto entiende y lo que dice hasta ahora nadie se lo ha desmentido. Parece que el ministro de Relaciones Exteriores está interesado en tener un avión privado. Así que estábamos pelados, no había quedado plata, pero el hombre parece que se quiere comprar uno. Y Lula se lo quiere vender. Ya en el gobierno pasado Lula le había ofrecido un avión usado a la calle Pou, el cual descartó la opción de comprarlo, porque entendía que no era necesario. Parece que el hombre está ahí coqueteando con comprarlo. Pero no hay plata. Te dicen que no hay plata. ¿Y para qué quiere el señor un avión privado? Y bueno, parece que para... Ellos siempre le echan la culpa a usarlo como tema sanitario. Yo me acuerdo del avión que le compraron al... Entonces que lo compre Salud Pública.
No, ellos lo quieren VIP con opción sanitaria. Lo quieren claro, cambiar. claro. Pero después le Claro, entramos a eso, a ver lo que es eso. Pero precisamos un avión hospital. Seguro. Y dejarse de joder, vamos, por favor. Pero debe ser para viajar. Al hombre le gusta viajar ahí en Y a primera. mí también. A todos nos Sí, gusta. bueno. Pero si el país no tiene plata, no tiene plata. Y los políticos cuando llegan a los cargos tienen que se ser lo los primeros compre que... él. Exacto. Si quiere tener un avión, que se lo compre. Que se lo coman. Muy bien. La libertad libre. Eso es cierto. Y aparte este hombre es el tema de Por favor. los pasaportes, que también lo vamos a hablar. Pero Mm, Álvaro sí. tenía hoy para hablar el tema... ¿Quiere arrancar con el tema OCE o no? Sí, cómo no. ¿Qué le parece? Y pues es un tema grande. Mejor lo Sí, sacamos de claro. arranque y después Sí. entramos Bueno, con el chiquitaje. el niño Edgardo Ortuño. ha recibido, era el peor alumno de la clase, pero lo promovieron con sobresaliente porque él consiguió, seguramente en su ascensor, Cierto. allí recibe distintos informes que luego sale a volantear, pero hay otros informes que contrastan sus informes. Sí, porque vio que dijeron que fue ¿cómo fue el BID? Fue, ¿no? Sí, el Banco Interamericano de Dio un Desarrollo. informe que era lo mejor hacer una represa Sí. en el Santa Lucía y Casupá. Sí, pero Pero ahora... cuénteme usted que conoce de eso. No, yo conozco lo que escribieron antes y Ahí ahí está. lo que escriben ahora. Bueno, a ver, lo que escribieron ahora es en el 2025. Sí, ¿Y usted de qué me va a relatar? pero en el 20 habían escrito pero otro no hace informe. tanto. No, pero Apenas Junio- 4 años y medio, hará. claro, junio del 2020, 4 años. el entonces. BID pone en la 4 página, años. es un informe de 165 páginas, y en la página 4 dice que los principales desafíos que afronta el país en materia de agua potable corresponden, primero, la reducción del agua potable no facturada, término bien utilizado, que deberíamos explicarlo a Ahora la después lo ciudadanía. explicamos. Usted siga Sí. con el informe. La universalización del servicio de agua potable, considerado especialmente en pequeños núcleos de vivienda y escuelas rurales. Bien. Sí, bien. Ahí venimos bien. sí, Ahí no me estoy sí, quejando. claro. La capacidad que se tenga que garantizar la calidad del agua potable y la redundancia de fuentes y aspectos críticos del sistema de potabilización y abastecimiento a la población. Y en la página 38, Sí. en el 2020, Bien. 4 años. ahora casi nos dice que el Río de la Plata se seca, ¿no? Sí, bueno, ese fue el informe actual. Seguro, claro. El Pero BID dijo que del Río de la Plata no, que tenían que seguir con el Santa Lucía. ahora, en Pasarlo junio, redondo, en el ¿no? pasado gobierno, pero ya ha avanzado tres meses, dice en la página 38, con respecto al área metropolitana, OCE propone la creación de 2 nuevas represas en la cuenca del río Santa Lucía sobre el arroyo El Soldado y también la de Casupá para garantizar el suministro de agua potable en cualquier circunstancia y época del año en que está pendiente la ejecución. Es decir, que ahora cuando hagan la represa de Casupá tienen que hacer la otra también. Si La no, del Soldado. seguro. Si no, ya entramos en problemas. Sin embargo, esto dicen en el 2020, permanece el desafío vinculado a la redundancia en el sistema de potabilización del área metropolitana de Montevideo. O sea, está Que- diciendo, Sí, traduzcamos el redundancia. seguro que... Dice no, que están recargando se- al pobre río Santa Lucía. seguro, se fulminan ellos mismos, ¿no? Diciendo eso. Y se plantea como desafío contar, dice, a nivel del país, estas son cosas que escriben estos CRA, seguridad, todo eso que es en el papel. Después, cuando te tenés que embarrar, estas cosas que escriben no existen, ¿no? ¿Usted se acuerda que aquella que no quiso embarrarse, usted te la corrió después hablamos de eso? Sí. Que terminó allá en un restaurante chupando vino. Pero así groseramente te lo dice Sí, la Mariela. fue cuando vienen de ¿La relatora? la relatora, sí. De claro. Naciones Unidas era, ¿no? Sí, era una portuguesa que ya ni me acuerdo el nombre, pero sí que me acuerdo que chocó contra una portuguesa. Eso es una historia muy interesante. Pero la cuenta enseguida. Sí, sí, Sígame la con la cuento. 38. Dele, Sí. dele. Bueno, el BID no pronosticó la crisis hídrica del 2023. Se la comió. Ya que sí, se la morfaron.
Y no pueden decir que nadie lo dijo. Porque, bueno, es que, ¿Pero ellos mencionan en algún momento el Río de la Plata? ¿La opción Río de la Plata? No. No lo escribe. Claro, pero bueno, te hablan de la redundancia. Claro. De sobre Santa Lucía. Y después, una de las principales cuestionamientos que se hace a ese proyecto de Neptuno es el tema de la contaminación, ¿no? Y la DINASEA escribió en el medio de la... Es menester hacer notar que la pretendida incidencia que sobre la zona debe haber sido planteada la toma de agua del proyecto, se refiere al proyecto Arasatí, pudiera tener la descarga de efluentes de la ciudad de Buenos Aires a través de los emisarios que ofician como elemento de disposición final del saneamiento de esa ciudad, es virtualmente nula. Todos los estudios relativos a las condiciones de descarga de esos emisarios que han sido presentados a Uruguay en el ámbito de la Comisión Administradora del Río de la Plata son concluyentes al respecto. En tal sentido, los niveles de materia orgánica que presentan otros cursos de agua dulce que se usan con fines de abastecimiento público. Es decir, que ese informe que la CARP trasladó al gobierno y también trasladó a OCE fue otro elemento para seguir adelante con el proyecto Neptuno. Pero se ve que Ortuño no lo leyó. No leen lo que no les conviene, ¿no? Exacto. Claramente no leen. Entonces salen sí. Y acá el subsecretario del Ministerio de Economía, ¿cómo fue la frase que dijo con respecto al cambio del proyecto? De lo hago allá y lo hago más acá. Espere un poquito. Espere que Sí. la tengo que encontrar, porque esto no es fácil. Bueno, pero que como que desde el punto de vista pensaba la situación financiera, ¿no? Acá dijo el señor Valcorba, es el viceministro de Economía, ¿no? Un carguito livianito. Dijo entrecomillado. No, es el creador de la bancarización. Claro, este fue el progenitor, el digamos. progenitor sí, claro. que empujó y lo Y parió empujó con Astoria. Con Astoria, ahí está. Este es el responsable de acahuetear a los bancos, para decirlo más directamente. El capitalista. Seguro. Uno de los capitalistas Claro. que tiene. Ahora es un disparate lo que dijo. No Lo dijo puede así, decir. escúchenlo bien, porque está así. Cambio de rumbo, dijo. El subtítulo que tiene el artículo en M24. Es una solución que genera menor tensión financiera, dijo Valcorba sobre cancelación de Neptuno y nuevas obras. La decisión tomada sobre el proyecto es importante si se tiene en cuenta que OCE tiene debilidades financieras y que la empresa no tiene espalda propia para poder encarar inversiones de este tipo, argumentó Valcorba. El viernes pasado el gobierno anunció que llegó a un acuerdo con el consorcio Aguas de Montevideo para dejar sin efecto la construcción del proyecto Neptuno y en su lugar llevar adelante otras obras que garanticen el suministro de agua potable en el área metropolitana. La decisión, según el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, permitirá realizar las obras con un costo de 2/3 de lo que planteaba el contrato original, unos $300 millones en total. Y yo voy a hacer la siguiente precisión. Cuando el hombre dice que la OCE tiene debilidades financieras, es cierto. Cuando dice que no tiene espalda propia, también es cierto. Pero cuando se pensó en hacer el proyecto Neptuno, el gobierno pasado, y específicamente el presidente de la calle, dijo no lo puede pagar la OCE, porque si lo paga la OCE tiene que subir las tarifas, y las tarifas no se pueden subir más de lo que están. Por lo tanto, lo tiene que resistir el resto del Estado uruguayo, porque somos todos parte del mismo país, a no ser que Valcorba se piensa que es un país vecino y que la OCE es otro país chiquito y yo no tengo por qué darle plata porque es otro país, no lo tengo porque ayuda. No, Pachi, somos todos lo mismo. Entonces, vos no podés sobrecargar. Está clarísimo, debilidad financiera, sí, tiene. Sí, pero no, es redundante lo de este señor, porque ya lo dijimos en el programa pasado que OCE como empresa es inviable. Es inviable porque, por una razón, es inviable por culpa de estos economistas, ¿no?
porque lo toman, cuando van a la OPP y al Ministerio de Economía, lo toman como una empresa comercial. Claro. Claro, pero después, Te dicen, vos rendí plata, si no, no te doy un mango. Claro, cuando aterriza, es una empresa Social. porque está tomada así, porque las tarifas no son iguales es decir, es bien diversificado. Por lo tanto, a vos se le sobran 40 millones de dólares para invertir, que si el Estado uruguayo, a través de rentas generales, no pone dinero, y es cuando hicimos las reuniones con Vázquez en del plenario de municipio, fue una cosa que le dijimos, que OCE no es viable y que debe ser rentas generales quien le ponga dinero para poder llevar adelante las obras. Exacto. Pero eligen otras cosas. ¿Y este señor sabrá lo que va a pasar si la zona metropolitana se queda sin agua? Ahí sí que le va a salir más caro. Pero yo digo una cosa, yo siempre fui muy malo en matemáticas, Sí. pero la obra que se propone hacer va a costar 2/3, 2/3. o sea, 200 millones en vez de los 300. Eso es lo que él dice. ¿Y Casupá es gratis? No, nada es gratis. Entonces, sumamos los 2/3 más Casupá, ¿y dónde está el ahorro? A ver, ¿usted quiere mi opinión? La empresa que ganó la licitación, que se presentaron a la licitación, no quiere chocar con el gobierno. Dame la plata. Te sigo manteniendo la financiación, porque le aclaro. Lo primero que dijo Orsi fue, la financiación no se toca. Porque eso implica que la plata la piden los privados y el Estado uruguayo le paga a los privados. No es que la tenemos que salir a buscar afuera, no tenemos que emitir más bonos. No suma a la deuda externa, Exacto. porque está en la deuda de los privados. ¿Está bien? Esa fue donde se enredó el gobierno de la calle Pou con el tema de la financiación y por eso no empezó la obra en este gobierno. Pero claro. Pero lo primero que le decían era, no, porque esto lo puede financiar el propio gobierno uruguayo, que lo financien la SAFAP, que lo financie el Banco República. Pero resulta ser ahora, dijeron, no, la financiación no se toca, vamos a modificar lo otro. Pero la financiación, entonces, como me mentiste, me engañaste, me trataste como una loca. No nos engañó, las empresas van a cobrar más de 100 millones de dólares más de lo que iban a cobrar con el proyecto Neptuno. Ese es el engaño. Eso, si sumamos la nueva planta más la represa o el embalse o como le quieran llamar de Casupá, suma más de 300 millones. Sí, y no le quiero contar un informe que tiene Álvaro. O no sabe sumar o no les interesa sumar. O da la información. Esto es como el tema de los pasaportes. O da la información parcial para que... La gilada coma. Exacto. Mire, Álvaro tiene un informe que es probables consecuencias ecológicas del periodo de déficit hídrico 2022-2023 en las reservas de la cuenca del río Santa Lucía utilizadas para el suministro de agua potable del área metropolitana. Un informe elaborado por el doctor José Langone, que según me ha explicado Álvaro, es el hombre que más sabe de este curro, ¿no? Claro, porque de la contaminación. Claro, pero no solo eso, que fue el que miró por el agujerito el agua desde la década de los 90. Entonces tiene un profundo conocimiento de cómo todo lo que ocurrió hasta nuestros días, digamos. Y lo vamos a leer en el próximo programa, si le parece. El próximo programa. Sí, si le parece. La foto de la página 3, en donde se ven fotos del embalse, que dice, el subtítulo dice, embalse de Canelón Grande, que se secó con la sequía, ¿no? Marchó a la B. Las flechas rojas indican los lugares de crecimiento de vegetación que quedarán sumergidas cuando el lago se vuelva a llenar. ¿Correcto? Y habla de los... No, pero nadie lo tomó, este gobierno no lo va a tomar en cuenta esa apreciación que no es menor, porque cuando lea eso es mortal, realmente, porque hay que tomar una serie de medidas que no se han tomado y no se van a tomar. Escuche, todo lo que queda bajo agua o bajo la tierra no junta votos. Acuérdese lo que yo le digo. Me están llegando mensajes y los quiero leer porque después me ladran y con razón. Dice el 494. Hoy se extraña a Albérico. Saludos, dice. Muy bien, tiene razón.
Buenas noches a todo el equipo, dice Marcelo. Si quieren vehículos aéreos para salvar vidas, tienen que comprar 4 o 5 helicópteros sanitarios que repartidos en el territorio nacional en poco tiempo se traslada al paciente. Todo lo demás es cuento del tío a la ciudadanía. Coincido con Marcelo. Acá dice, me pide el 175 que le pase el mail de Alfonso. Bueno, si Alfonso me lo autoriza, luego se lo paso. Sí, ¿por qué no? Por eso. Después tenemos otro de Nicolás que dice otra vez avión. Dice, claro, esto es por la de Vázquez. Que se lo compró el amigo, al representante de la Mercedes. El que hasta hace poco era el novio de Alfano, de la Graciela Alfano. El hombre tiene plata y le gustan las mujeres lindas. Otra vez avión, dice, por el amor de Dios. Ya le compraron al dueño de Autolíder, amigote de Tabaré, el Air Force Foca One. El Foca One, dice. Terrible clavo sin repuesto y de sanitario no tenía nada. No podía operar en todo tipo de pistas y la camilla la metían si el paciente era fakir. Dice, es verdad eso. Bueno. Creo que Que se vendió perdiendo dinero. Y que lo tuvieron que regalar poco menos. Porque aparte lo pagan poco menos que el tipo es nuevo. No lo pagan al barno nuevo, pero lo pagan a 50.000, 100.000 dólares menos. ¿Y por qué no lo vas a vender? No vale lo mismo, ¿no? O sea, y no sabes qué hacer con él. Porque aparte yo me acuerdo que le quería modificar la parte sanitaria y no pasaba la camilla por la puerta. Porque vos tenés que comprar uno, porque vos no podés cortarle el fuselaje y soldarle otra puerta. En los aviones esas cosas no se pueden hacer. Yo no sé si estos son bobos, pero lo quisieron hacer. ¿Y achicar la camilla? Seguro, por eso tenían que poner un fakir, un flaquito. Si me tocaba a mí no pasaba. Y la camilla de perfil así no. Seguro, atalo. Atalo y mantenerlo con una pluma para que no se te caiga. Alvarito, Sí. seguimos. ¿Qué más tiene? no, le quería contar lo de ¿Lo de qué? lo que pasó con la relatora de las Naciones Unidas con el tema esa del agua. relatora, espera un Porque no, poquito. creo que el país todavía no ha tomado conciencia de lo que pasó en el 2023. Porque si se toman este tipo de decisiones es que... No les importa. Y este señor dice que tensa, es más importante la plata que la salud en algunos casos. Y por supuesto, bueno. es viceministro de Economía. Estos piensan en la guita. Claro, sacá de otro lado y ponela acá y el otro lado déjalo. Porque Decime una esto, cosa, o sea, te la voy a hacer la sí. pregunta. Cuando vino la peor crisis acá en los últimos años, ¿no? La crisis en el gobierno de Valle, 2002. ¿A quién pusieron de ministro de Economía? A Chugarri. Sí, ¿A sí, Chugarri sí. era economista? No. Valle dijo, pongan un político, necesito que negocie. Si pongo un economista, el tipo recorta plata y me matan a tiro. Es así, es cerebral este tema. Todos los ministros de Economía, bueno, un amigo me dijo una vez, gracias a Dios, me dijo, en el Uruguay se vota a presidente y no a ministro de Economía. Eso fue lo que me dijo. Y yo le dije, no seas malo. Si todos los y justamente te lo estoy diciendo por eso. Porque acá los ministros de Economía tienen que ser genuflexos, como dicen los muchachos de la izquierda, pero después se olvidan, al imperio, que no es el imperio. Los tipos te dicen, mira, yo te presto plata, me la tenés que devolver, ¿para qué me la pedís si no? Sí, sí. El Uruguay es como una gran familia, que los tocó vivir. Capaz que hay otras familias que son peores que las nuestras, pero es real. Acá pedís plata y hay que devolverla. No, yo no la quiero devolver. Y ahí nos transformamos. Corea del Norte, que pide plata y no la devuelve. Cuba, que la pide y no la devuelve, y así está. Y me acuerdo que Uruguay la devuelve y la paga, ¿no? ¿Eh? Uruguay la devuelve y la paga. Por eso, y dijo Valle, yo acá tengo que pagar todo, si no Sí, claro. me igualo con estos mongos. Sí. Pero cuente lo de la relatora que fue no, genial. lo de eso. primero La corrió por Ruta 5, me dijeron. vamos a seguir contestando preguntas, porque Ah, los televidentes han preguntado y opinado sobre el tema de lo que se llama pérdidas Ah, cierto. de agua. En realidad es el término, el agua facturada, lo que decía el Banco Interamericano de Desarrollo, que es Ahí. aproximadamente entre el 46 y el 50%. O sea que estamos diciendo que del 100% de agua que pasa, Que sale por la cañería, directo hacia Montevideo, que sale de las usinas. de las usinas, hacia los hogares, el 50% se pierde. Mm. Se pierde. Son dos opciones. La pierde porque el caño está roto Sí, o la pierde porque la roba. Sí, Digo, ahí está. Entonces la gente dice, no, pero ¿por qué no cambian los caños, por ejemplo, ¿no? Sí. Y dicen pérdidas. No son pérdidas. Les aseguro que hay más colgados de OCE que de UTE. Eso sí, porque no sé. Tienen miedo a la corriente. Claro. Se por agarran eso, al caño y claro, no quedan pegados. es fácil la maniobra, ¿no? y esto es un tema que no tiene solución, porque si
alguien va y empieza a inspeccionar, tiene que ir con un ejército, porque ya lo tomaron como que yo no pago el agua, porque el agua le hicieron creer que es de todos. A veces es de todos. Cuando usted puede abrir la canilla y tomarla, pero si no, no es de todos. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene el país. Yo le decía hoy que se hizo un estudio hace poquito y habían desaparecido 55.000 usuarios en la zona metropolitana de un año para otro. Es decir, que estaban y ahora no están. Y bueno, la gente se conecta y es gran responsable de todo esto. Entonces, cuando dicen, no, pero los caños, hay que sacar los caños. Imposible. Usted tiene que levantar todo Montevideo porque seguramente la cañería pasa en alguna de sus casas o de apartamento por abajo del dormitorio, ¿no? Entonces hoy es imposible, porque si hay algo que nos puede llenar de orgullo es que en 1871, cuando llegó por primera vez el agua a Montevideo, a la Plaza Matriz, en realidad hubo una prueba en mayo, un mes antes. Había 4 ciudades en el mundo que a partir de ese momento tenían saneamiento y agua. Agua corriente, ¿no? No estamos hablando de lo que tenemos hoy. Que eran Londres, París, Boston y Montevideo. Es decir, que Uruguay estaba, no sé si más que en el primer mundo, ¿no? En ese momento. Y eso que nos llena de orgullo, hoy nos pone mal. Porque el tema de los caños tiene 150 años claro. Y sacarlo generaría esa situación. Y está lo otro, ¿no? Que se cuelgan, no pagan y el agua que se pierde. Y se derrama. A veces ni se preocupan. La rompen la cañería y dejan chorreando. Yo le pregunto a cualquier. Claro, le pregunto a cualquier empresario, le podemos preguntar: si usted tiene una fábrica de muñecos, si de cada 10 muñecos que fabrica cobra 5, se funde. Bueno, y eso es lo que le pasa a OCE. Si un gobierno, una administración de OCE, logra aumentar a 10%, es decir, llevar a 60% lo que se llama el agua no facturada, sumar 10% más de lo que factura, ya sería rey acá. Claro. Porque en los países, en el primer mundo, estamos hablando de 75%, de 80%, 75%. Y pagan. Claro. Y el resto se pierde. Acá también estamos 50-50. También se pierde. Sí. Claro, en todo tiempo, por lugar pierden. Pero le voy a hacer una comparación. Usted habló de la OCE. Yo estaba escuchando el informativo al mediodía. Y en el informativo, la periodista informaba que había en un barrio, que no recuerdo específicamente cuál era, que hacía 2 semanas que estaban sin luz. Y el cameraman enfocaba los cables que pasaban entre los palitos, porque no eran cables de UTE, eran superplástico puesto por los vecinos que se iban enganchando, estaban todos enganchados. Entonces quemaron cubiertas hoy y ayer para que fuera, realmente ayer al mediodía, para que le devolvieran la luz, pero ellos no tienen contador, ellos están colgados. Entonces, decir, bueno, pobre gente, el frío, todo, parece que ese era el argumento. Hace frío, necesitamos tener eso. Pero es un peligro, porque para quedar algunos pegados se prende fuego alguna de las casitas modestas, ¿no? Pero espere, el informativo no decía que estaban colgados. Vos te dabas cuenta por cómo eran los cables. Y que ayer, a la tardecita noche, la UTE se lo restableció. Y hoy fue la presidenta de UTE a hablar. Se ve que fue a pedirles que se conectaran oficialmente, que fueran a pagar. Les aclaro, toda esa gente paga el 10% de lo que consuma. No es que... A los que le arreglaron. A los que arreglan, que firman, esa gente paga el 10% de lo que consuma. Ustedes, televidentes, nosotros, Javiercito, pagamos el 100%, no pagamos el 10%. Claro. Sería una papa pagar el 10%. Si gasto 3.000 pesos de luz... 300. Pagó 300 pesos. Yo pago 300 pesos y me quejo. Pueden no pagarlo. UTE ideó un plan en el gobierno pasado de la calle Pou. Seguro, para buscar solucionar esa situación.
Incluso hasta les hizo las conexiones internas en la casa, cosa que usted no debería hacer. Sí, le pone las térmicas para que no queden pegados. Hasta le llevaron un freezer. ¿Les regalaban un freezer si se ponían en el sistema? Seguro, claro. ¿No se lo cobraron? O sea, no. Mire que no. Y eso incluía el plan. Y tenía que pagar el 10%. Pero tampoco pagaron el 10%. Se conectaron y después me vuelvo. Seguro, me vuelvo. Claro. Desconectame. Y con la OCE pasa igual. Seguro. ¿Cuántos usuarios de OCE se perdieron en el último año? No, Según dijo Álvaro, 55.000. Sí, no, esos fueron los que pasaron que hubo cuando el tema de la pandemia dejaron de pagar. Ahí está. ¿Y volvieron a pagar? No, porque se hicieron convenios y OCE perdió $20 millones que nunca pudo recuperar o parcialmente lo viene recuperando después de hacer los acuerdos con los usuarios. Pero vuelvo a reiterar, si Rentas Generales no viene y pone dinero, y le voy a dar una cifra, $100 millones anuales tendría que recibir a OCE, $100 millones anuales del Estado para poder llevar adelante las obras. Usted ve, porque el BIDE escribe acá que hay que atender las escuelas rurales y todo eso. Ah, espere, me olvidé lo que dijo el presidente de la OCE. Sí. Dijo que a la OCE le faltan 1.000 funcionarios. ¿Se acuerdan que hace unos programas atrás dije que iban a derogar el decreto del 3x1? Por cada 3 bajas solo reponían 1. No, ahora vienen, dice la OCE, dijo, me faltan 1.000 empleados. Solo la OCE dijo 1.000 empleados. Y los van a pedir en el presupuesto. Sí, pero faltan muchos afuera, ¿no? Es que el gran para problema faltan un montón. Ahora para adentro creo que sobra. A ver, el gran problema que tiene el Estado uruguayo, tiene demasiados administrativos, pocos técnicos. En el caso de OCE le falta gente para trabajar en la calle. ¿Qué termina haciendo? Termina subcontratando empresas que salen carísimas porque no tiene empleado ni para controlarlas. Son las cooperativas, ¿no? Llámelo como cooperativa. Sí, que eso es un invento para poner a los amigos. Las cooperativas es un invento para poner a los amigos. Seguro. Porque no hay licitación. Ahora, si es cooperativa, le doy. Ahora, el Frente Amplio entre el 2005 y el 2020 ingresó al Estado 70.000 funcionarios. Claro. Quiere decir que ahora OCE, si pide 1.000, vamos a sacar la cuenta, de que esos 70.000, solo el 12% entró por concurso. ¿No? Todo el mundo amiguismo. Seguro. Ahora, ¿qué pasa? Si pasa lo mismo con OCE, entran 1.000, 120 por concurso y 880 por... ¿No? ¿Cómo es? Si no nos votaste, nos votáis, capaz que sí. Si no, ¿no? Sí, te acomoda un poquito. Seguro, claro. Pero no olviden que entraron 70.000 al Estado. El problema nuestro es que hay que buscar la redistribución del personal voluntariamente en un principio. Porque capaz que hay gente que vuelve a ofertar, mire, vaya a trabajar al otro ente que yo necesito que haga tal cosa. Y es real, el 3x1, la solución que daba era que cuando se iban jubilando todo del sector administrativo que tenían sobrante, que era la parte gruesa, el gordo, como se le dice, del lío, bueno, los repones en el área técnica, en el área obras, afuera. Sí. Pero además, que reponerlo ahí. Además, Horacio, no sé, si cuando usted entra como funcionario no se pone la camiseta acá y tiene un sentido de pertenencia muy importante, le diría que no le sirve al Estado. Porque hay que no es igual otro organismo del Estado que la OCE. Yo hace poco le dije a una oficial de policía que la OCE era media parecida y me quedó mirando y le digo, sí, porque solo tiene problemas. Claro, cuando levanta el teléfono porque hay un problema, ¿no? Nunca para decir. Y bueno, cuando vinieron los de la empresa Mecoró y fueron a Aguascorrientes y miraron y dijeron, ¿y esto cuándo se para? No se para. ¿Cómo? No, pero nosotros tenemos planta y paramos y hacemos mantenimiento y después la paramos 2 semanas, 1 mes. ¿Y qué, ustedes duermen con el celular en el pecho? Seguro, esperando la llamada de emergencia. Se rompió una pieza y marchaste. Por eso, si usted en OCE no tiene un sentido de pertenencia muy importante... Está jodido. Sí, yo tengo algunos mensajes. Que lo tuvo siempre Aguascorrientes, ¿no? No sé. Bueno, mire que en Aguascorrientes le pusieron algún ingeniero que la verdad que no ayudaba mucho en estos últimos tiempos del frente. No vamos a dar el nombre, yo lo conozco. Usted lo conoce también. Sí, no creo que lo querían poner de nuevo, ¿no? Claro, quiere pedir de vuelta. Sí, 438. Ingeniero realmente nefasto para OCE. Alguna gente de Aguascorrientes me decía, ¿qué habremos hecho para tener a este acá? Bueno, pero usted sabe que se ve que
al frente le gusta golpearse con la misma piedra. Y Bueno, después vamos ya, a hablar de ahora- otros temas. tiene la piedra ahí, ¿no? Tengo una que- Pero la pero mudamos de grosera. Aguas Corrientes para 33. La mandamos para 33 porque hay que repartir cariño. Sí. Tengo mensaje del 438. Buenas noches. El soldado Mm, es afluente del Santa Lucía. mm. Y es verdad. Después acá dice la 494, dice, tendrían que devolverle la OCE a los ingleses y estos no solo hacen las obras Sí. correctas, sino que también ahorran. Y la hacen hiperrentables. Sí, sí, mire los ingleses, ¿no? ¿Qué hacían los ingleses? Porque en este caso me llega por mis cuentos de mi abuelo, Claro. mis tíos. No conocía a mi bisabuelo, pero también había sido funcionario de los ingleses. Y ellos salían a navegar. ¿No? Sí, ahora tenés 50 centímetros No, de agua. pero salían los jefes a navegar y a mirar el río, a ver cómo estaba el problema. Y tenían una técnica de tener el vaqueano, ese que vivía al lado del río a 5 kilómetros, y entonces lo visitaban. ¿Eh? ¿Viste algo? ¿No viste? Sí, no, mire que acá este problema. Y era otra cosa. Y ellos, si había una importante pérdida de agua, se molestaban mucho. Nada que ver, porque conocí a algunos que fueron funcionarios de los ingleses y decían que eran muy estrictos en la materia de la pérdida de agua, ¿no? Ahora, ¿usted se imagina a Ferrari subiéndose a un bote, bajándose en el río? No, pero digo, pero a las autoridades, oye, metiéndose adentro del agua y a esta señora del cambio climático, directora de cambio climático, ir de taco a Corrientes y meterse al río y no poder salir del lodo. ¿Usted se imagina, no? Mirá, tengo un mensaje el 511. ¿Y qué me cuentan de los gastos del presidente para viajar a Chile? Bueno, eso es otra cosa. Son los gastos que se producen que son bastante exagerados. Le doy un titular y seguimos con eso de 33 en unos minutos, pero no me quiero perder esto. Sí. ¿Usted Yo qué quiere de opinar? todas formas, la creación de las empresas públicas tenía como fin, una parte de la función de las empresas públicas, era cumplir una labor social. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, lo que no puede ser es que se regale el servicio. ¿eh? Yo entiendo que debería haber tarifas diferenciales para circunstancias muy puntuales, muy precisas. El problema del Uruguay, No la pagan a modo igual. el problema del Uruguay somos los uruguayos. Ay, ¿eh? Mm. La viveza criolla, la ventajita. Entonces, ¿cómo vamos a salir adelante si no pagamos los impuestos, falsificamos las facturaciones, trabajamos en negro, pagamos en negro, nos colgamos de la luz, robamos el agua? No hay salida. Derechos, deberes y garantías, dice la Constitución de la República, y acá lo único que hoy reclama buena parte de la población es derechos. derecho. Después, deberes no existen. No quiero. No existe. Eso Y es- garantía a favor mío. Sí, no claro, para el Estado. claro, seguro. Hasta a Sí, favor sí, mío, sí, porque sí, ahí sí. es la mitad, viste, Sí, que ahí claro. pasa por el medio. Mm. Yo tengo un titular de La Diaria, dice, Intendencia de Montevideo resolvió pedir un préstamo al Banco República como medida provisoria. Están fundidos. No es provisorio. Están hasta las manos. Mm. Y están agradecidos Sí, sí. que ganó el Frente. Porque Sí. ahora, acuérdense en que dentro de poquito, el Frente, o sea, el gobierno, el Poder Ejecutivo de Orsi, le va a otorgar un préstamo. Y hasta te digo más, yo no sé si en algún punto no lo hace no reintegrable. Lo que pasa es que está viendo cómo se lleva con las otras intendencias. Porque cuando le dé a Montevideo se le van a poner de punta. Rivera mató a las blancas, va a decirle dame plata. ¿Ah? Bajo el argumento de que es la capital. Entonces tenemos que embellecer la capital como que fuera un diamante. No, no es así. Es una mugre, Mm. punto. Y la plata la malgastan de distintas formas, las cuales me caen bastante gordas. Como se sabe que, a ver, esta es la de los pasaportes. Dijo así, Lubetkin dijo que Uruguay no tiene previsto modificar nuevos pasaportes. ¿Cuáles son las posibles soluciones? O sea que el hombre dijo que los va a dejar igual. ¿Ah? Salvo prueba contraria que demuestre que hay errores, no lo haríamos, declaró el ministro de Relaciones Exteriores. Esto viene porque, ¿qué pasa? Con el tema es así.
A Alemania no entras. A Francia te dejan entrar como turista. A Japón no entras. Entonces, en vez de mejorar la calidad del pasaporte, lo está mandando al pozo, ¿no? Muchos uruguayos estudiantes ganaron becas para estudiar en Francia. Y como la beca no es para turista, tenés que sacar una beca especial. Vos te presentas en la embajada y te dan. La orden en la embajada francesa en Uruguay es no corren, no las podemos autorizar. En las condiciones que están no lo podemos autorizar. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos, entre otras cosas, acá está, en este artículo. ¿Por qué nuevos pasaportes que generaron quejas? Déjemelo ver, así lo encuentro. Alegría y conflicto. Ahí está. Acá en este artículo del diario El Observador relata todo este gran lío, ¿no? Y dice, una modificación en los pasaportes uruguayos con la intención de mejorarlos derivó en una advertencia de Alemania, Francia y Japón. Uruguay hizo un cambio en sus pasaportes a mediados de abril para poner en igualdad de condición a los ciudadanos nacidos en el extranjero con los que nacieron dentro del país sudamericano. La nacionalidad en Uruguay se adquiere por el solo hecho de haber nacido en el suelo uruguayo, la nacionalidad, y es correcto porque lo dice la Constitución, lo que se conoce jurídicamente como ius soli y que rige en la mayor parte de América. Entonces no tendríamos que tener problema, porque si el resto de los países de América es igual que nosotros, está bien. Anteriormente, dice, los pasaportes incluían el renglón nacionalidad y en el caso de aquellos que obtenían la ciudadanía legal, ponía su país de nacimiento, que es lo que pasa en todo el mundo. Y no hay historia para esto. Entonces, el gran lío que hay es que, bueno, al principio todos los venezolanos, cubanos, dominicanos, haitianos, todo lo que anda por acá cerca, que no me molesta que estén, les aclaro, mientras trabajen, el que no trabaje que se vaya, estaban todos felices y contentos. Y dice, acá es lo que yo te voy a mostrar, Álvaro, y escuchá esta parte. Las modificaciones hechas por el país sudamericano fueron celebradas por parte de Somos Todos Uruguayos, que son las colonias de inmigrantes, que publicó en sus redes sociales fotos de personas nacidas en el extranjero con su nuevo pasaporte, que ya no incluía en la página principal referencias a otro país que no sea Uruguay, dice. También fueron bienvenidas por organizaciones humanitarias como ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. O sea, que lo felicitaba un organismo de Naciones Unidas, ¿está bien? Sí. Es como el informe del BID esto, ¿no? Es lo igual, mismo, por igual. eso te lo estoy leyendo. Es igual al informe del BID. En el 20 te dicen que no. En el 25 te dicen, eso está bien. Entonces, papi, decidiste, pasaron 4 años, 20. No, y en la mitad la crisis hídrica, y bueno, la viste en nada. Pero esto que te estoy diciendo es que ACNUR, Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, lo felicitó porque le sacaron el dónde había nacido, lugar de nacimiento. A ver, entonces, en base a ACNUR, se apoyó Orsi. Y vienen los otros y te dicen, ACNUR, es una oficinita que tenemos ahí para darle un carguito a un amigo que cobra buena plata y que para que no jodan, porque en el fondo es eso. Claro, Naciones Unidas está llena de organismos satélites que viven de la guita, que pagan todos los países. ¿Por qué te pensás que Estados Unidos patea y dice, me voy a ir de las Naciones Unidas? Porque sé que pone más guita. Y dijo, no le doy más plata, no doy más dinero. Y sabe cómo se ponen de punta. No, que me quedan sin sueldo. No solo sueldo. Las jubilaciones que vienen después. Sí. Porque todos esos funcionarios se jubilan, ¿tá? Y reciben el dinero de la propia Naciones Unidas. Yo conozco mucho zurdito y zurdita con perfume francés, ¿no? Pero claro, pero ahí no termina. La medida adoptada contribuye, dice ACNUR, a prevenir la apatridia y obtener un documento que prueba la nacionalidad de las personas que tienen derecho a ella, afirma la organización en su comunicado. ACNUR felicita a las autoridades uruguayas por esta importante decisión que promueve el derecho a la identidad y a la nacionalidad, así como el ejercicio de derechos fundamentales por parte de las personas ciudadanas legales, una denominación que en Uruguay alude a lo que en otros países se conoce generalmente como una persona naturalizada, dice. Ahora, loco, Jack, ahora no te escondas, ahora salí. Andá a patear contra Francia, andá contra los japoneses. Que vayan a Francia a convencer al gobierno. Sin embargo, dice, el embajador alemán en Montevideo fue el primero en lanzar una advertencia, dice. Los pasaportes uruguayos emitidos después del 23 de abril del 2025 no indican el lugar de nacimiento. Ahora no se puede entrar a Alemania con esos pasaportes, dijo el tipo. Ni siquiera para estancias cortas, publicó en la red X. Añadió que no aceptaría solicitudes de visa con esos pasaportes. Los uruguayos que visitan Alemania por turismo no necesitan una visa, pero sí es necesaria para estudiar y trabajar.
lo siguió Francia, bla, bla, bla. ¿Tá? El último país en sumarse fue Japón. ¿Está bien? ¿Cómo solucionar el conflicto? Pues está lindo el artículo del Observador. El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, negó que el pasaporte de su país esté siendo rechazado y dijo que solo un puñado de casos, personas que requieren visas para estudiar han enfrentado demoras. Y dice, hasta el 90% entra como turista. A Alemania ni como turista vas a entrar. Sí. A Francia sí entra como turista, 90 días. No, Entonces, como turista, Alemania dice que como turista no necesita visa. exacto, por eso lo deja pasar. Por eso. Si necesitas visa para estudiar o trabajar, Claro. no te la dan. Entonces, acá sale el ex canciller Omar Paganini, que inició el proceso de modificación de los pasaportes durante el mandato de Luis Lacalle Pou. Señaló en X que la solución era cambiar nacionalidad por ciudadanía, pero que el problema lo generó el actual gobierno porque decidió además eliminar el lugar de nacimiento. Porque iban los cubanos y los venezolanos que quieren entrar a Estados Unidos y le dicen, sacame dónde nací, porque si no, no me dejan entrar. Pero esta gente se piensa, a ver, que un inmigrante no sepa cómo actúan las embajadas de los países importantes. Lo dije el otro día. Hay países que tienen la embajada antes de que se fundara la República Oriental del Uruguay. Que fuéramos libres e independientes. Tuvieron presente en las declaraciones de la independencia. Esos tipos no son tarados. Nos conocen a todos nosotros porque conviven con nosotros. Ya saben de memoria. Escuchaban las manifestaciones. Esto van a sacarle dónde nació el lugar de nacimiento. Che, si lo hacen, ¿qué hacemos? Y lo esperaron. No tienen por qué meterse en los asuntos internos de un país. Por lo tanto, no tienen ni por qué avisarte. Cuando llegas a la frontera, dicen, no, papi, no te vamos a dar esto porque no dice dónde naciste. No, pero yo soy uruguayo. No, lugar de nacimiento queremos saber dónde es. Y cuando dicen Cuba, Venezuela, algunos los cortan. Les son un poquito más estrictos. Y bueno, los tipos cuidan su frontera. ¿Qué va a hacer? ¿Sabes cuántos pasaportes se expidieron ya? 17.000. Se los dan a todo, ¿no? Yo tengo vigente el uruguayo y vigente el italiano. Estoy salvado. Por ahora estoy salvado. ¿Tiene algún temita? ¿Quieren Sí, metemos más? no, ya que estamos hablando de los 33. organismos internacionales, Sí. vamos a seguir. Sí. En esta semana, el fiscal Percivale aplicó 30 años de cárcel para el teniente general Rebollo por el tema de las chicas llamadas de abril. chicas de abril. Muy bien. Dice que fueron asesinadas cuando en realidad fue un tiroteo, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de esta... Había militares heridos. Seguro, más allá... No, uno muerto. Y no figura en la sentencia. Bueno, eso- Percivale a los militares muertos no los considera. Punto. Ni a los heridos, porque Rebollo no había salido herido, Rebollo. También. Él es el herido. Al Sí, que claro. procesan con 30 años. Seguro. Estaba herido. ¿Qué se Pero- piensa que se pegó un tiro en una pata solo el hombre? No, que le pegaron de atrás, porque siempre le pegan de atrás, si me conviene le pegan de atrás, y si no... Pero lo que quería mencionar era lo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con cosas que no tienen nada que ver con la historia. Realmente los horrores que tiene la sentencia son muy importantes. Pero aquellos que protestan por las reparaciones pecuniarias, etcétera, etcétera, acá también hay reparación integral Sí. decretada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el Uruguay tiene que decir que sí, ¿no? Y le vamos a dar las cifras, pero no entiendo porque si hubo un tiroteo, fueron 3 muchachas las fallecidas, o fueron asesinadas, como quiera, de la misma manera. ¿Qué tienen que ver Luis Eduardo González y Raúl Oscar y Oscar Tassino? 2 miembros del Partido Comunista que desaparecieron mucho después. No fue en el 74, fue después. ¿Qué tienen que ver con esta resolución de las chicas de abril? Estos 2 miembros del Partido Comunista. Está bien, quieren cobrar, está bárbaro, pero ¿qué tienen que ver en este caso? Bueno, figuran en este caso y le vamos a dar las cifras de lo que han cobrado.
Luis Eduardo González, bueno, uno de los hijos, cobró $23.109. Raúl Oscar González cobró 28.879 y Daniel Edgardo cobró 28.855. Los familiares de Tassino, una de sus hijas, cobró 29.463 y el hijo cobró 29.463. Todo a través de la ley 18.596. De dólares. Sí, de dólares, sí. De dólares. Claro. Todo a través de la ley 18.596, porque la dictadura empezó en el 68, ¿no? Después, los familiares de Silvia Reyes, acá sí, una de las chicas, ¿no? La hermana cobró $30.455 y la madre $30.455. Los familiares de Diana Majdanek, la madre cobró $34.210 y la hermana $34.000 también $210. Los familiares de Laura Raggio, el hermano cobró $30.224 y otro hermano también la misma cifra. Y acá la Institución de Derechos Humanos dice: Uruguay también hizo notar que la ley 18.596 del 18 de septiembre de 2009, conocida como Ley de Reparación de Víctimas de la Actuación Ilegítima del Estado, en el periodo comprendido entre el 13 de junio de 1968 y 28 de febrero del 85, es decir, una dictadura donde se creó el Frente Amplio. Y no, perdón, tuvo sus primeros legisladores. Seguro, claro. No, porque no solo que se puede crear en la clandestinidad, pero esto no solo se creó, sino que fueron electos. Durante, claro, si vamos a ponerlo, ponemos bien. Esta ley estableció el derecho a una reparación integral a familiares de víctimas. Informo que en función de dicha legislación, familiares de las víctimas directas recibieron compensaciones económicas de acuerdo a lo que sigue. Los familiares de Luis Eduardo González, otra vez, en el 2011, porque lo otro había sido en el primer caso en el año 1991, en el cual en el gobierno de Lacalle se hicieron transacciones que cobraron no solo algunos miembros del Partido Comunista, sino también los del PVP que habían venido de Argentina. Todos cobran acá. Son malos. No, pero cobra una vez, pero no, todos los días el Estado pagándote, ¿no? Una vez está, pero más de una. Raúl Oscar González, 28.879, y en el 23 de diciembre del 2011 también Daniel Edgardo cobra 28.855. Los familiares de Tassino cobran lo que 29.463, son dos, hija e hijo. Después los familiares en el 2011 también cobran 30.455 y la madre, es decir, que cobran prácticamente las mismas cifras. Y dice, Uruguay también, bueno, percibió y bueno, sigue el pago. Sí, sigue el pago. E incluso le pagaron hasta los traslados, si es que iban a alguno de los batallones, el 14 especialmente, ¿no? Y ustedes recordarán que la Comisión Interamericana de Derechos dijo que había que hacer un acto público en el cual el gobierno tenía que pedir disculpas. Sí. Pero el presidente Lacalle no fue. Bueno, por eso. Yo quiero que le diga algo. Sí. Todo esto fue muy doloroso para el Uruguay. Sí, claro. Sí. Sé que me interpretaron mal algunas frases que yo dije en el pasado programa. Dije, por ejemplo, que el país había quedado congelado durante la dictadura. No es que quede congelado el país como tal, lo que quedó congelado fue el concepto del sistema político y la actuación ciudadana en el sistema político. Todo eso, pero obras hubieron, no es que se congele el país seguía funcionando porque la economía seguía funcionando en el acierto o en el error, porque también nos comimos la tablita en el 82. Sí, claro. Pero ese tema que está pasando se está transformando en un tema de dinero. Y lo dijo Huidobro en su momento, que era por plata. Porque el dolor de esa gente nadie se lo va a sacar. No. Lo que les pasó a esa gente, a los familiares de los fallecidos, desaparecidos, es terrible. Eso no tiene que pasar en ningún país. Pero sucedió. Y después que sucede, parece que la plata es la solución. Y yo no digo que no se
paguen indemnicen a las familias. Pero una cosa es indemnizar y otra, hacemos otro juicito para acá, para acá. ¿Quién falta cobrar? Bueno, vamos a arreglarla acá y lo vamos llevando. Es un tema muy jodido. Yo tengo algo que No, pero la pregunta es que tienen que ver los dos miembros del Partido Comunista con esto. Ninguno. Sacalo de acá. Para que cobrara. Seguro, sacalo de acá y metelo en otro juicio. Pero, No quiso hacer hacer por acá, pero no quiso hacer otro juicio, porque tenía que buscar otros militares a querer echarle la culpa. Todo mucho más complicado. Entonces dijo, cargalo acá y lo cobramos. Yo tengo algo que es violación de la laicidad, violación de los derechos de los ciudadanos. Es una resolución, la 3162 por expediente 2025-253-002471 del 16 de julio de este año. La nota elevada, y escuchen esto, por el Grupo de Estudios Históricos sobre las Derechas en Uruguay, ESISDU, me cuesta pronunciarlo porque es una sigla complicada, que por la misma dice, hace saber que los días 23, 24 y 25 de julio, hasta mañana, dice, de julio del presente año se realizará en el Centro Cultural España de Montevideo el 5º Coloquio Internacional Pensar las Derechas en América Latina, lo que atrae a nuestro país un conjunto muy importante de investigadores sobre las derechas, grupo académicos destacados de instituciones universitarias de América y Europa. Para empezar, empiezan a sectorizar a la población, derecha e izquierda. Yo no soy ni derecha ni izquierda. Yo lo que digo es, mira, lo que está bien, lo que está mal, no te lo banco de ninguno. Punto. Segundo, que en tal sentido solicita la justificación de inasistencias de los docentes al amparo del artículo 70.8 del Estatuto del Funcionario Docente que tengan interés de participar del referido evento. Estamos hablando que piden que les den una especie de licencia gremial a los docentes para ir al 5º Coloquio Internacional Pensar las Derechas en América Latina. Bárbaro. Estamos hablando de política. No estamos hablando de que vamos a estudiar historia, una presentación de lo que quieras. No, de las derechas. Y ellos la quieren hacer genérica y llevarla al pasado para que no se la cobren. Ah, no, papito. Entonces después resuelve. La Dirección General de Educación Secundaria resuelve tomar conocimiento del 5º Coloquio Internacional, Pensar las Derechas en América Latina, a realizarse los días tal, propuesto por el ESISDU, autorizar la justificación de las inasistencias de los docentes que participen del mencionado evento. Yo estuve averiguando qué era el ¿Los ESISDU. albañiles? No sé, a eso no les toca. Si quieren... Yo averigüé lo que es el ESISDU, Grupo de Estudio Histórico sobre las Derechas en Uruguay. Y acá, mirá, Alvarito, 10 segundos cuando yo te diga ahora. Cuando yo te diga ahora. ¿Quiénes somos? Dice acá. Y yo te voy a explicar quiénes son. Coordinadores: Magdalena Broquetas, Gerardo Caetano. Integrantes: Fernando Adrover, Luciana Bauzá, Javier Correa Morales, Leonor Berna, y así sucesivamente siguen los integrantes de este grupo. Y dicen, ¿qué hacemos? Líneas de trabajo, dice, por ejemplo, líneas de trabajo, dice, la línea de trabajo se organiza en torno a 4 ejes delimitados cronológicamente y te hace toda una historia. Derechas moderadas y radicales en las 3 primeras décadas del siglo XX, y te van contando la historia. Ahora, ¿y la izquierda qué? ¿Y el centro qué? ¿No será mejor estudiar la historia en general y no clasificarla y no compartimentarla? Buah. Acá le dan como un gorro, creo que por lo que estuve viendo no se salva ni don José Valle Ordóñez. Pero el culturoso no puede ofender a las izquierdas. Bueno, pero te estoy diciendo, el hombre salió a hacer plata, armaron este grupito. Por las dudas, el culturoso Gerardo fotos, Caetano, por las dudas, que no se hayan enterado, el culturoso, como por ejemplo, lo denominamos vos acá. Tenés acá dice, derechas moderadas, radicales en las 3 primeras décadas y radicales en las 3 del siglo XX, y después te pone anticomunismo y radicalización de las derechas entre los inicios de la Guerra Fría y el golpe de Estado. Y ahí te sigue las derechas de la restauración democrática al presente. Lo único que hacen, por ejemplo, dicen que el decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer es ser de derecha. Yo conozco gente de izquierda que cree que hay 2 sexos, no 3 sexos, ni 4, ni 5, y que formas de tener sexo son millones. Eso es otra cosa. Entonces, y secundaria autorizó
licencia para los tipos que quieran ir. Están llenándole la cabeza a los profesores. Sí, porque entre una mano lava la otra. Y las dos se lavan el tuje. Exactamente. Porque a esta altura. Ya forman parte del mismo conglomerado. Bueno, eso es brutal. Hay más cosas, escuchá esto. ACE insiste en reestructura con aumentos salariales. Sostienen que plan implica un ahorro. Pero estos son unos tarados, piensan que somos todos idiotas. Iban a poner sueldo de 350 palos. Dice que van a ahorrar. Si aumentan los sueldos, gastas más. ¿Me vas a dar mejor rendimiento? ¿Vas a trabajar más horas? No sé, algo me tenés que dar a cambio para que la balanza se equilibre. Hay montaña. Pues yo le voy a pedir a Álvaro que nos pase. No, a Javier. Javier. Perdón porque me engrané con esto. Que nos pase el video de Telemundo de los martes, del martes pasado, en donde el periodista Abarcom nos relata cómo este gobierno no tiene gente para poner que sea decente. Mirá lo que estoy diciendo, qué grosero que estoy. Bueno, este gobierno pasamos de Aguascorrientes a 33. Era lo que usted pedía al rato, pero claro. lo estoy llevando ahí, ¿vio? Porque tiene unos minutitos y está muy lindo. Yo le pido a los televidentes que lo escuchen atentamente y después debatimos todo lo que quieran. Pero este está precioso. Bueno, es martes y es el día de Leonardo Abercon aquí en Telemundo, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Leo? Gracias, Aldo. Un placer de tenerte con nosotros. Punto de partida el 14 de febrero. El 14 de febrero la ministra Lustenberg, un poco antes de asumir, porque todavía no ha sido el gobierno, dio a conocer quiénes serían los directores departamentales de salud, o sea, el jefe de salud pública en cada departamento. En 33, el designado fue el doctor Nelson Alves, lo estamos viendo ahí en la imagen. La ministra en redes sociales puso una breve biografía de cada uno de los elegidos. Vamos a ver lo que escribió sobre Estado Alves. largo, ¿no? Cada departamento. Doctor Nelson Alves, doctor en Medicina con formación académica en Medicina Familiar y Comunitaria, Administración de Servicios de Salud, UDELAR. Es médico del área rural en Salto, Durazno, Tacuarembó, Maldonado 33. Es integrante del equipo de gestión del Hospital de 33, 2015-2019. Bien. Y falta un dato ahí. A ver, porque ¿qué pasó? él no era solo integrante de la gestión, era el director. Sí. Y en 2019 fue cesado, fue echado, fue destituido. Bueno, ahí está el tema, el punto por el cual vamos a profundizar. Exacto, que está omitido ahí. Marcos Carámbula, que era el presidente de ACE, en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, lo destituyó porque había gruesas irregularidades administrativas, había 50 millones de pesos que se habían gastado de una manera por fuera del presupuesto y de lo que las normas indican. Bien. Vamos a ver lo que... destituye entonces. Lo destituye, destituye a Alves y le hace un sumario al subdirector y a una cantidad de funcionarios. A Alves no le podía hacer sumario porque era funcionario de la Comisión de Apoyo al Hospital contratado, no era funcionario de ACE. Bueno. Vamos a ver lo que decía Carámbula en aquel momento. Lo que sí evidentemente comprobamos que hay un apartamiento de la normativa vigente, tanto en materia del TOCAF como de las propias decisiones de ACE, que nos obligan a tomar esta decisión, actuar en consecuencia e iniciar el sumario con todas las garantías. Bueno, aquí tenemos lo que decía entonces el doctor Carámbula en aquel entonces. Leo, ¿el tema pasó a la justicia? ¿Hubo denuncia? No hubo denuncia judicial. Hubo sumarios a una cantidad de funcionarios, al subdirector y a otros funcionarios jerárquicos del hospital que fueron echados de ACE, no han vuelto nunca a ACE. Alves no podía ser sumariado por ser Sí, de la Comisión de Apoyo. De la Comisión de Apoyo y, bueno, quedó destituido. Este tema salió en la prensa mucho, hubo muchos titulares que lo vamos a ir repasando. Por ejemplo, estamos viendo ahí destitución y sumarios, se comprobó desvíos y destituyó. Se detectó un desvío de entre 40 y 50 millones de pesos. En una entrevista que dio al programa Doble Clic, Carámbula daba más detalles, diciendo que había, situaciones vinculadas a conflictos de interés y una inducción a la demanda, o sea que había una inducción a la demanda que se inducían consumos en el hospital que había que estudiarlos porque no parecían... Hay mucha plata, Mucha plata. Llamamos a Carámbula, no quiso hacer declaraciones, está un poco retirado, está un poco al margen de la política. Gente de ACE de aquel momento nos dijo que lo que había era... Se contrataban servicios totalmente por fuera de la normativa y había muchas situaciones de conjunción del interés público y privado. Médicos que trabajaban en el hospital y mandaban a la gente a sus servicios, a sus clínicas privadas y cobraban por ello, ¿no? Bueno.
Cuando se conoció esta designación en 33, hubo mucha gente que se molestó. Esto no cayó bien. Curiosamente, todos, ¿no? Sí, no en el Partido Nacional o en el Partido Colorado, que hasta ahora no han dicho nada sobre el tema, en el Frente Amplio. En el Frente Amplio de 33 cayó muy mal esta designación y, por ejemplo, en la mesa política del Frente Amplio de 33 se presentó un documento que dice: consideramos que esta designación no es una buena señal para quienes confiaron a través de su voto en la responsabilidad de nuestra fuerza política para gobernar este periodo, avalados en un gobierno de transparencia y fuerte compromiso ético. Y dice, dicha designación ha generado a nivel departamental reacciones muy negativas en compañeros del Frente Amplio y en la población en general. Y esta gente pidió reunirse con la mesa política acá en Montevideo. Y se reunieron con Fernando Pereira y hubo reuniones y finalmente hubo una reunión con Lustenberg y Brioso y les plantearon esto, pero no hubo caso. No cambió la situación. No cambió la situación. En abril Lustenberg estuvo en 33 sí. Y le preguntaron por este tema, o sea, Alves, que lo llamé por teléfono, Alves dice que le preguntaron a Lustenberg por este tema y que Lustenberg dijo que tenía todo su apoyo político y también el del presidente Yamandu Orsi. Alves defendió su gestión, dice que él no se llevó nada para su casa, lo cual no es por lo que fue acusado, o sea, lo que fue acusado fue por gruesas irregularidades administrativas, no por llevarse él nada. Mala administración. Mala administración, dinero gastado. Mal los dineros públicos, ¿verdad? Claro. Para ser groseros en la expresión. Exactamente. ¿No? Él dice que existieron esos gastos, pero que el hospital hoy gasta más todavía y que él generó fuertes ahorros. Bueno, llamamos a Lustenberg también, dijo que no quería hablar de este tema, nos derivó a Santiago Soto, el jefe de comunicación del Ministerio de Salud Pública, que dijo lo que tú decías, que acá no hubo un juicio, no hubo una acusación penal, que fue un tema político y que Lustenberg se basó en criterios técnicos. Yo estuve conversando con gente de 33, al menos 3 referentes del Frente Amplio de 33, hablé con ellos muy molestos, en distinto grado, pero molestos con esta designación. Leo, ¿la seguimos en la próxima semana? Exacto. Gracias por haber estado otra vez. Chao. Bueno, atentamente vieron que el hombre, este señor Nelson Alves, médico, fue el director también de ese mismo lugar de la Dirección Departamental de Salud de 33 en los gobiernos del Frente, y el que lo echa es el propio Frente, a instancia de Carámbula y firma Vázquez. Ahora lo mandan al mismo lugar y cuando lo habían echado porque gastaba 50 millones de pesos en clínicas privadas que ellos mismos eran los dueños. Por eso habla de conjunción público-privado. Se abastecían ellos mismos, ¿no? Entonces, vos llegás a la conclusión, ¿no tienen gente o son todos chorros? No. Me dan la razón a mí. A ver. El problema del Uruguay son los uruguayos. Bueno, ahora te voy a dar algunos mensajes de eso. Dice, acá dice, buenas noches, dice Humberto. Dice, la organización Todos Somos Uruguayos denunció en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de un abogado alemán para que cambiaran el país de nacimiento en el pasaporte. Como siempre, el gobierno uruguayo, genuflexo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se bajó los pantalones y aceptó la reforma del pasaporte. Saludos, Humberto. Tiene razón. Después tenemos otro del 494, ni a Pablo Goncalves le computaron 30 años, pena máxima para un tiroteo, dice. Sí, tal cual. Y el tema del pasaporte, ¿no? Dice, ¿no incluye a las presiones de Irán? Y no lo sabemos. Y este es para usted, Amodio. Está muy atento hoy Álvaro. Álvaro Alfonso se nota que fue muy buen alcalde de Aguas Corrientes, conoce mucho sobre OCE y sus dificultades para ayudar a la ciudadanía. Don Amodio, un crack, un genio, don Amodio. ¿Cómo la ve? Y acá me manda el 975 y se investiguen si es verdad que el Palacio Municipal de Canelones, las contrataciones directas firmaban si afiliación al Frente Amplio autorizando el descuento del sueldo, una flagrante violación de la Constitución y el Protocolo de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, una vergüenza. Bueno, le voy a aclarar una cosa. No lo hacen no lo fuerzan con, por lo menos no lo he visto que lo hicieran en Canelones, con los funcionarios de cargos normales. Con los cargos políticos, sí. Le hacen hacer el correspondiente aporte a los cargos políticos. El gran problema que tiene Canelones, como tiene Montevideo, que tiene mucho cargo político. Allá la carrera funcional de los, valga la redundancia, de los funcionarios de la Intendencia fue cortada.
Ahí el que llega más lejos llega a ser jefe, si llega a ser jefe. Ya gerente de sector, gerente de área, gerente de división, director de esto, subdirector de aquello. Todos esos son todos cargos políticos. Es impresionante. Y cada día se crean más. Y cada vez se endeuda más la intendencia de Canelones. Y el día que esto reviente va a ser peor, acuérdense lo que yo les digo, que el periodo de la época de Hackenberg. Son las 20:56. Sí, no, le quería contar la anécdota y ponerme en el lugar que me corresponde. Yo nací entre la OCE porque mi padre era fontanero y a los 2 años recuerdo perfectamente que le llevamos la comida con mi madre. Era uno de los que estaba bombeando el agua a Montevideo. Cumplía horarios a veces de mañana, a veces de tarde y a veces de noche. Y simplemente... tengo orejas grandes, sé escuchar y aprendo de la gente que sabe de esto. Y capaz un veterano, ¿verdad? Que sabía mucho, ya sí, fallecido. Sí. Ese la rompía. Sí, claro. Y bueno, pero hay muchos más. Ahora, en el último tiempo, conocí otros que también saben mucho. Y una de las cosas que le va a quedar al gobierno del Frente Amplio, de dónde sacar agua, de esta barbaridad que van a hacer, es de la obra que se hizo en San José. Que nadie la realza, pero tiene mucho realce. ¿no? Claro, porque ese sí viene del otro claro, y por las dudas, las críticas de que se habían como afanado un contenedor, que se lo llevó el agua, que era una crítica, que se llevaba el agua, el contenedor. En realidad el contenedor no se llevó nada, no llevó nada. Lo llevó el agua, pero tengo una foto con el contenedor, porque lo encontré el contenedor. Estaba en la ruta a poca distancia de donde debía estar, pero vino la inundación y se llevó el contenedor, pero nadie se lo llevó, nadie lo afanó. Si alguien que lo afanaba era el agua que se lo llevaba, pero quedó en un lugar y hay una foto del contenedor. Y la anécdota, esta señora se llamaba Catarina de Albuquerque, que era portuguesa. Vino a Uruguay. Se acordó del nombre. Sí, no, lo busqué. Lo busqué porque hasta me mareé. Se mareó usted, pero la que tomó era ella. Sí, claro. Que no sea malo, corrió todo el día. Lo cierto es que iba a ir a la planta de aguas corrientes. Claro. Y el alcalde la estaba esperando que no solo el concejal Carlos Fulco, el concejal Aurora Germano. No, en ese día creo que no pude, no recuerdo que estuviera. Pero igual estaba su firma, ¿no? Sí. Le íbamos a entregar una nota y estaban todas las autoridades de OCE allí, o por lo menos la estaban esperando a las autoridades de OCE porque iba a pasar por la planta de aguas corrientes. Fíjese, relatora sobre el tema de agua. ¿Dónde va a ir? Entonces, ¿dónde va a ir? Bueno, resulta que al llegar a Canelones, como que vieron que nosotros estábamos afuera, porque no nos dejaron entrar. No, yo sí, era alcalde, pero tenía problemas para entrar a OCE, tenía como que pedir permiso. No me gustaba entrar, dice, voy a hablar con fulanito y está, más, pero ese es otro problema con ese personaje que más vale no nombrarlo. ¿El ingeniero? Sí, el ingeniero, ¿no? No le echaron de arranque, ¿no? Ese fue el error. Claro. Y entonces, empezaron a haber rumores, se desvió para Juanicó, para las viviendas. Fue a ver unas viviendas, no fue a la planta de Aguas Corrientes, fue a ver una vivienda a Juanicó. Y era la no, está bien de que haya ido, pero podía haber ido a Aguas Corrientes y después haber ido a Juanicó. Y para Juanicó fue a la bodega. Seguro que no. Entonces le dije, no, la nota se la tenemos que dar. ¿Y qué vas a hacer? No, agarro el auto y me voy. Y empecé a buscarla. Y de tanto de rastrearla, llegué a donde era el almuerzo. ¿Dónde? En una bodega cercana a Montevideo. Entonces no estaba tan equivocado. No, pero no era a la izquierda viniendo a Aguas Corrientes como Juanicó, sino que era a la derecha. Bueno, lo cierto es que estaba todas las autoridades de OCE allí, más de 30 personas. Pagó eso, ¿no? Sí, claro, porque no solo Sendí pagaba con tarjeta, porque todos le echan las culpas a Raúl Sendí, que con la tarjeta. En la OCE también había, sí, ahí el pago lo hizo Dauriz Uriarte. Dauriz Uriarte lo conozco, fue abogado de Sutel. Sí, claro. Terrible, hijo de su mamá y incluso de su papá. Escribí lo escribí en el Facebook, hice un artículo publicando esto. Y llegué como a la 1 y estuve sentado hasta las 4
esperando que la señora se levantara, porque con uno de esos allegados me dijo, no, bueno, esperala. Estaba ahí. Pues cuando ella salió, yo esperaba para darle la nota y cuando la va a recibir, se golpea porque venía, se ve que... Y nosotros en El Aguas suelo no Corrientes... era el mejor. No, el suelo no era, suelo no era el mejor. mejor. Lo cierto es que en Aguas Corrientes después, vio cómo es el pueblo, ¿no? Sí, el suelo es terrible. Nosotros en vez de relatora le decíamos la catadora. La catadora, claro. Sí, también en una bodega. Y el vino no se hace con agua también. Está medio rebajado el vino con agua, pero bueno. Incluso en mi página de Facebook está la cifra, creo que cuando escribí el artículo que... Sí. Escuche, tengo un mensaje acá, el 904, referido creo que al tema del 33. Ahí tienen neofrentistas, tupas y comunistas, al servicio de hacer pelota al país, muy grasas, terrajas e ineptos. Claro, lo del médico este es espantoso. Fueron los propios frentistas a quejarse. No es que fue la coalición republicana la que se quejó. Le llevaron la nota y se la rechazaron, no le dieron bola. Al revés le dijeron, lo ratifica la ministra y lo ratifica el presidente. Horacio Santos no hay. No, yo tampoco. Pero claro, Santos no hay. Pero a veces no entiendo por qué, y apunto a todos los gobiernos, ¿por qué se hacen llenar la cara de Eros con estas situaciones? Generando, porque esto genera más sospecha, más desilusión de la ciudadanía, más calentura, que se traslada a todos los ámbitos. Pero aparte uno se termina enojando, porque dice, pero vos vienen los propios votantes tuyos. Te dicen que ese tipo tuvo problema, que es corruptela. Están todas las pruebas. Carámbula lo ventó afuera. Vázquez firmó. Estaban sacando un director frentista y lo tuvieron que correr. Y ahora lo meten onda calladito en el currículum. Evitan poner, dijo que estuvo en el equipo. No, era el director y lo habían ventado. Bueno, yo discrepo un poco con ese oyente. Yo creo que los terrajas que se cargan en el Uruguay no solo son Bolche y Tupamaro. Sí, claro. Hay muchísimos integrantes de los partidos tradicionales que hacen lo mismo. Coincido. Durante siempre, vamos a decir. Amodio, por eso dije los gobiernos. Ad eternum. Por eso dije los gobiernos, todos los gobiernos. Muy bien. Le voy a poner un ejemplito. Dele. La señora, la fiscal Guione, Sí. Alicia Guione, ha pedido licencia por enfermedad, está estresada. Yo voy a hacer un pronóstico. Sí, yo estoy de acuerdo con usted también. Le leí el pensamiento. Ya sabe Le leí el pensamiento, le conozco. El estrés de la enfermedad le va a durar hasta la jubilación. Claro. Se va a jubilar, va a abandonar el caso Penades. Claro, sí. Un ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas. Le pesa mucho, como le pesó a la señora Darvinia Viera los errores que cometió con la Operación Océano, que casualmente también terminó enferma, pidió licencia médica, hasta que el fiscal Gómez la separó del cargo o la hizo renunciar. Yo vaticino que la señora Guione no vuelve a la fiscalía, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que si hay un ejemplo, un caso de cómo no deben hacerse las cosas y cómo la ideología ha primado sobre las pruebas reales, es el caso Penades. Horacio, antes de irnos, Sí. Quiero decir algo sobre el tema de los libros que van a salir, no los que van a salir. Bueno, pero mire que también, hay que vender lo que tenemos. Sí, bueno, pero nosotros también. Entonces, la idea es, en mi caso, de que de aquí en más, que sean como libros de colección. Aquel que los quiere, no hacer más de 500, 750 libros, porque en mi caso estoy cansado del ninguneo, ¿no? Yo se lo comenté el otro día. Sí. Un televidente nos dijo, che, fui a buscar más secreto del PSU, me decían que no tenía y lo tenían escondido en las librerías. Tuve que recorrerme 3 librerías, dice, para que me lo mostraran. Entonces, de aquí en más, esa es la idea. Hoy estamos
Ayer mucho tiempo, ayer más horas todavía. Y el día anterior. Y el día otra anterior, tanda más. no, el día anterior más horas todavía. Sí. Y ahora estamos en el programa, estamos antes de las 4. Un poquito antes de las 4. Acá. Yo llegué sobre las 4. Y pues esas dos puntas, orilla a orilla, con la edición del documental. Claro. Se está haciendo de los dos lados al mismo tiempo hasta que en unos días vamos a viajar otra vez a Buenos Aires para ya ver el bruto y venir con el fino. Volver con un fin. Ahí está. Yo les voy a decir una cosa. El documental, el material que tiene ahí adentro, ustedes van a ver el 30% del documental, del material existente. Queda un 70% que queda afuera por un tema de tiempo. Que probablemente luego se haga un libro. Muchas cosas van para el libro, ¿no? Sí, vamos a hacer un libro. Un libro, porque que siempre va a ser más extenso que la película. El material que tiene es excelente y se demuestra todo lo que se dice. Y todo lo que se dice tiene pruebas. Hay documentos, entrevistas. Testimonio. Hay de todo. Testimonios que piensan que lo hicieron en un lugar y van a aparecer en todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo menos 2. Sí, ahí Se le está. diga fulano, pero no está solo como Y gente fallecida también, claro, que dejó su testimonio. Que dejó su testimonio. Entonces, aparte, no solo abarca la muerte de los asesinatos, o sea, el magnicidio de Gutiérrez Ruiz, Michelini o los fallecimientos de Los Huetelao, asesinatos de Huetelao y Barredo. Que valen también igual que los otros, ¿no? Claro, son idénticos. Claro. Fueron todos en el mismo paquete. Seguro. Nadie va a decir que una muerte vale más que otra. Si no entramos cuánto vale una y la otra. Tampoco estaban de casualidad ahí. Por eso iba todo juntito, iba toda una pelota. Entonces, vamos a explicar por qué se llega a esa situación. Y eso va a ser lo importante, porque ustedes van a ver lo que pasó en el mundo durante 60 años en un tiempo prudencial. No va a ser un tiempo cortito ni extenso, sino va a ser terrible. Son 6-7 minutos. Se va a ir viendo cada cosa, etapa. Esto, una vez me dijo una persona que sabe de cine, mirá, Horacio, hay 2 tipos de películas. La norteamericana, que es el fin de semana de una persona, un viernes a un domingo, o la tipo francesa, que son 30, 40 años de vida de esa persona. Bueno, esto pasa a ser algo así, más europeo, que se va a mostrar la documentación, cosas totalmente inéditas, como lo hemos estado hablando, por lo menos 5 o 6 cosas que van a dejar a la gente, sí, pero mirá, esto pasó, yo no sabía. Va a ser algo, estoy convencido que va a ser muy bueno. Somos totalmente inexperientes en esto, ninguno de los 3 entiende algo de hacer películas, pero bueno, estamos jugados. Pero somos de película. No, somos tercos. Si ustedes nos ven trabajando en esta misma mesa, en la misma posición que estamos ahora, a 3 computadoras, las 3 enlazadas, cuando escribe uno, los otros 2 están viendo lo que escribe el otro, ¿no? Y en el medio del lío digo, no, pará, me falta tal cosa, porque yo soy medio neura. El más pacífico, el más controlado, no sé si por la edad, por lo que ha pasado en su vida, es Don Amodio. Alvarito 2x3 me mira y me cuesta entenderlo a Álvaro. Y a Álvaro le cuesta entenderme a mí. Yo soy el que reacciono a veces. Pero nos manejamos bárbaro. Y el otro día se nos integró un muchacho que está en un tema de animación, de filmación y animación principalmente, ¿no? Toda la parte de animación. Y Amodio dijo, che, tenemos equipo. Y para los próximos proyectos capaz que lo hacemos acá en Uruguay. Y no uno, sino varios. Que ya están rondando por nuestras cabecitas. Sí, ya se le prendió la lamparita inmediatamente. Y ya está armando esos proyectos en su cabeza. Sí. Luego bajan al papel. Yo quedo por ahí. Bueno. ¿Es cierto o no? ¿De qué? De lo que dijo Horacio. Que lo ya tenés en la cabeza, ahí lo estás armando. Decidan ustedes. Te van a decir que sí para que lo hagan. Nos vemos el próximo lunes. Va a estar el doctor Luz. Esperamos contar con la presencia del doctor Eduardo Luz. Yo voy a faltar. El lunes que viene falta. Con aviso. Hablaremos seguramente del nuevo contrato para la nueva obra que va a ser OCE. Así que hasta el próximo lunes y gracias otra vez por seguirnos. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso.
Amodio Pérez y Horacio Lampariello.